Muy bien. Al parecer ya está señalando Scratch, ¿verdad? Bien, como les comentaba hace unos momentos, la forma correcta de abrir un archivo de Scratch es yendo hacia la pestaña de archivo y seleccionando la opción Subir desde tu computador. En esta opción va a aparecer una ventana de rutas, ¿sí? Donde nosotros tenemos que buscar el archivito guardado, lo seleccionamos y le damos a abrir. Esta es la única forma de abrir el archivo guardado por Scratch. Es la única forma. Si tú pretendes irte al explorador de archivos, a documentos y a partir de documentos darle doble clic al archivo, ese archivo nunca te lo va a abrir. ¿Por qué razón? Eso habría que preguntarlo a los programadores de Scratch. Sin embargo, pues ya está expuesto a la forma de abrir nuestro proyecto y el día de ayer nos quedamos precisamente aquí. Nos quedamos en la programación, si no mal recuerdo, del Flappy. Entonces, entonces vamos a terminar la programación del videojuego ya dándole pues ese sentido a nuestro canvas. Entonces, volvemos a la programación de los tubos y en los tubos vamos a analizar cuáles programaciones son las que ya tenemos completas y cuáles programaciones son las que todavía tenemos que modificar en este sentido. Entonces, cambiar X por 3, posición. Ok, bien. Si nosotros damos clic a Start, vamos a observar que nuestro Flappy lo que hace ya es brincar y dar el efecto de gravedad de tal manera que ya podemos estar pasando pues nuestro gatito en las tuberías. Aquí el detalle es que todavía no pasa nada si el gatito choca con los tubos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahora lo que tenemos que hacer es que en cuanto el gatito tenga de alguna manera contacto con alguno de los tubos, el juego se detenga y el gatito se caiga y te diga ya, perdiste, bye, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es precisamente darle ese comportamiento. Entonces, nos vamos a ir a control y en control vamos a estar checando por siempre, ¿sí? Por siempre, durante todo lo que dura el juego, tenemos que estar checando que el gatito no pegue con los tubos. Entonces, yo le voy a poner un control de sí entonces, y ese sí entonces va dentro del por siempre, ¿sí? Pero afuera de este sí entonces. Este sí entonces lo único que hace es controlar que cuando los tubos lleguen a la parte izquierda, entonces desaparezcan. Ahora con este sí, entonces, lo que yo tengo que hacer es precisamente que cuando el gato toque a uno de los tubos, el juego termine. O al menos los tubos dejen de avanzar. Entonces, lo que vamos a hacer es, con el control sí, entonces, necesito una condición. Esa condición viene dentro de operadores. Y no la encuentro.
Mm, es una ficha que dice tocando este objeto, pero no la encuentro. Aquí está, los sensores. ¿Sí? A ver, vamos a poner esto. Ok. En este caso está en sensores. Vamos a intentar con sensores, con la ficha tocando, pero en este caso no va a ser el puntero del ratón. En este caso va a ser... No, es que no. Esta ficha no me agrada. Distancia, pregunta, respuesta, tecla, espacio. Bueno, en este caso, como estamos en la programación de los tubos, aquí tiene que ir más bien catflying, ¿cierto? Sí. Entonces decimos a través de esta ficha que si el tubo, que es la programación que nosotros estamos teniendo, toca a catflying, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Vamos a enviar un mensaje como el que ya hemos estado enviando seguido. Y vamos a dar un nuevo mensaje, pero en este caso va a ser down. ¿Por qué? Porque en el momento en que un tubo entra en contacto con el gatito, tenemos que enviar a todos los componentes que hemos programado, a todos, tenemos que enviar el mensaje down, es decir, ya, el gatito está cayendo, tenemos que acabar. Y entonces vamos a ponerle borrar este clon. ¿Para qué? Pues para que el clon desaparezca, para que el tubo desaparezca. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, una vez que yo ya hice el choque, digamos el choque de los tubos con el gatito, entonces ya envié down, por lo tanto, ¿quién lo va a recibir? Cat flying. Recordemos que el pajarito cuando tocaba un tubo se detenía y entonces se caía de pico. Vamos a hacer ese efecto en el cat flying. Entonces, lo que vamos a hacer es, a través de un comportamiento de evento, vamos a decir que al recibir la palabra down o el mensaje down enviado por los tubos, entonces Flappy Bird necesita apuntar a una dirección que en este caso van a ser 180 grados. Recordemos que la dirección es si ve al frente, si ve hacia atrás, si ve perdón, hacia abajo, hacia atrás o hacia arriba. Entonces lo vamos a cambiar a 180, ¿sí? Y entonces, si el gatito está aquí, lo único que hizo fue cambiar hacia abajo, mirar hacia abajo, hasta aquí. Lo que tenemos que hacer es ahora que el gatito caiga. Entonces, vamos a hacer un evento de control que diga repetir hasta que. Y aquí en repetir hasta que, le vamos a hacer algo igual que los tubos. Entonces, vamos a ponerle este operador que me permite poner un menor, que me permite comparar en cuanto a un menor.
Y aquí el detalle está en que como estamos trabajando sobre el eje Y, entonces el gatito tenga que bajar sobre el eje Y. Entonces, le vamos a poner en ficha de movimiento, posición en Y, menor a. En este caso, fíjense, vamos a dejarlo como por aquí. Entonces tendría que ser menor de 135. Menor de 130, de menos 135. Ok. Ok. Entonces, para que vaya cayendo, vamos a cambiar Y por menos 4. Cambiar Y en menos 4. Y aquí abajito, cuando esto termine de caer, cuando el gatito termine de caer, entonces vamos a detener absolutamente todo. Vamos a detener absolutamente todo. Vamos a calar el código hasta aquí. Entonces, vamos a dar banderita, damos Start y cuidamos pues que nuestro monito no toque. Bueno, pues tocó el tubo. Vamos a verificar que la canción. Bueno, el detalle está en que el monito pues ya giró. ¿Sí? Tiene el comportamiento que yo quiero, entonces podemos proseguir en cuanto a la programación. Hasta aquí, jóvenes, ¿existe alguna duda? No, profe. Yo tengo una. A ver, dime. Cuando toca el tubo, mi gato no se cae, solo mira para abajo. ¿Está bien? No, probablemente te hace falta repetir hasta que y que la posición sea en Y, no en X. Aquí. En algunos casos, en vez de cambiar, existen otros que dice sumar Y en. Muy bien, entonces lo único que hace falta es, pues, dar un conteo, porque no sabemos cuántos puntos llevamos hasta ese momento. Entonces, pues vamos a dar ese conteo. Entonces, nos vamos a la programación de CatFlying, porque al fin y al cabo, quien va a ir dando ese conteo es CatFlying. Entonces, en las variables, esta variable de gravedad, la verdad es que no me sirve para nada tenerla ahí. La voy a descliquear y va a desaparecer. Y voy a crear una nueva variable que se llame puntos. Le voy a dar de acuerdo. Y entonces esa variable
ya está aquí. Yo esa variable la puedo mover y cambiar esa variable de apariencia con darle un doble clic. Entonces le voy a dar doble clic hasta que solamente me aparezca ese 0. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí al presionar la banderita, ok, vamos a modificar. Esto está bien, todo lo que hemos hecho está bien, pero me parece mejor que el código aparezca en los tubos, porque la puntuación va a depender de que el tubo en realidad llegue hasta aquí, ¿sí? Si nosotros hacemos que CatFlying haga la puntuación o llegue a la puntuación, tendríamos que apuntar un punto más o menos aquí para decir que el tubo ya pasó. Sin embargo, el gatito puede tocar el tubo con la patita o con la colita. Entonces, de lo que va a depender realmente, más bien va a ser de los tubos. Entonces, nos pasamos a los tubos, ¿sí? Y en los tubos vamos a agregar otro control de sí. Entonces, vamos a ponerle este control de sí entonces. Vamos a decir que sí, y vamos a... No, pues es lo mismo. Entonces, más bien eliminamos este control y metemos aquí la puntuación. Aquí, aquí, aquí. Entonces, si la posición en X es menor a menos 185, es porque el tubo ya pasó hacia la izquierda y ya llegó hasta acá para desaparecer, que sería el de eliminar este clon. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, antes de eliminar el clon, pues yo tengo que cambiar la variable puntos. Entonces, lo voy a poner, lo voy a colocar entre tocar sonido y eliminar este clon. Entonces, cambiar, aquí voy a cambiar la variable, en vez de gravedad, voy a cambiar la variable puntos y le voy a decir que vaya de uno en uno. Y con esto ya tendría que quedar completo el Flappy Bird. Entonces, vamos a detener todo, vamos a dar inicio, vamos a dar start y entonces ya tendríamos un Flappy Bird programado. Primer punto, ya valió cheto, solamente hice un punto. Vamos a intentarlo. Ahí me generó un error. ¿Cuál fue ese error? Que al presionar banderita, entonces yo tengo que resetear la variable puntos. Entonces, vamos a establecer puntos a 0. Entonces, al momento de darle banderita, mi puntero nuevamente se estableció en 0. Profe, disculpe, ¿puedo volver a explicar eso de cómo hacer que se reinicie? Ya salió, miren. 2, ahorita te explico, Eric. 3,
4. Ok. Bien. ¿Cómo hice para que se reiniciara esa puntuación, Eric? Sí, por favor. Aquí en la ficha de variables está el que dice establecer gravedad A. Ese lo vas a bajar en la banderita verde. Lo puedes bajar en la banderita verde o al recibir start. En cualquiera de las dos te funcionaría el código. ¿Sí? Aquí el detalle es que tú tienes que, por ejemplo, si lo metieras en al presionar, yo lo voy a meter antes del ocultar. Y si lo metieras en al recibir, lo metería antes del por siempre. ¿Sí? Y solamente aquí cambias de la variable que tiene por default, la cambias por puntos y le colocas el 0. Oh, está Con bien, eso. profe, ya pude, gracias.